Gloria a Dios. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Aleluya. Aleluya. Dios es grande. Dios es grande. Amén. Bueno, hoy es un día tremendo. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando nos unimos a alabar al Señor y podemos sentir, ¿verdad?, el Espíritu Santo moviéndose de esta manera. Qué precioso. Amén. Bueno, vamos a... típicamente no predico de este tipo de mensaje, o no el tipo de mensaje, sino el estilo que voy a usar hoy, que es un estilo expositor. Pero vamos a comenzar a hacer eso. Así que hoy comenzamos, y típicamente no hago esto. Hoy comenzamos una serie. Hoy comenzamos... Eso para mí es una cosa nueva, ¿verdad? Vamos a comenzar una serie en el libro de Santiago. En el libro de Santiago. Así que no vamos a leer necesariamente un versículo, porque vamos a meternos ahí en el primer capítulo de Santiago. Nos vamos a tirar al agua esta mañana, porque estaba pensando con qué comienzo, y pensé que el libro de Santiago era el libro mejor, porque el libro de Santiago es una ametralladora teológica. Comienza tirando balazos por donde quiera, y cada versículo otro balazo. Así que un balazo bueno, gloria a Dios. Él nos pica por donde quiera. El que no quiere que Dios lo pique, no vino a un servicio correcto esta mañana. Gloria a Dios. Porque aquí me va a picar a mí, a ti, a todo el mundo. Es cuando mi mamá, ¿verdad? Le daba, mi hermana se portaba mal. ¿Cuántos tienen un hermano o una hermana que siempre se estaban portando mal? Y su mamá, yo no sé a usted, sacaba la correa. Y yo me enojaba cuando mi hermana se portaba mal, porque mi mamá sacaba la correa y tenía para todo el mundo. Y yo, Fruti, ¿por qué? Porque yo soy el bueno y me van a dar a mí también, por causa tuya. Así que al decir eso, aquí vamos a dar pau por donde quiera. Gloria a Dios, en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, glorificando tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por tu presencia que estamos experimentando de una manera preciosa. Te pedimos, Señor, que abra nuestro conocimiento, nuestros corazones, para recibir lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia, Señor. Que tuyos somos, Señor, y queremos entregarnos totalmente a ti. Queremos que nuestras vidas sean ejemplos, Señor, a los incrédulos, de que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios constante, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios que capacita, Señor, y nos ayuda, Señor, en nuestro caminar espiritual. Háblanos a través de tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. ¿Pueden sentarse, amados? Comenzamos con el propósito de Santiago. Santiago comparte enseñanzas bíblicas, morales y éticas con la iglesia del primer siglo a través de exhortaciones sobre la vida y la conducta cristiana, o lo que debe de ser. La epístola es una carta a la diáspora, es decir, a los judíos que estaban fuera de Palestina o de Jerusalén. Los insta a mantener los más altos estándares de las enseñanzas morales judías y demostrar que seguir a Jesús encarna la justicia y la sabiduría de Dios como herramienta de testimonio para sus compañeros judíos de la diáspora. O sea, él presenta el concepto de Jesús a través de lentes judaicos. O sea, hay algunos teológicos que menosprecian el libro de Santiago. Y algunos pensaban que no se debiera incluir en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no literalmente presentaba así como al frente
lo que es teología cristiana, sino que se basa mayormente en teología judaica, ¿verdad? Pero el punto es que como cristianos todos somos, Pablo redefine lo que es ser un judío. Amén. La circuncisión no física, sino del corazón. Así que el punto que los lógicos, a veces tenemos tanto conocimiento que no sabemos nada. Están descontando el libro de Santiago, cuando el libro de Santiago nos da a nosotros un modelo de cómo es que podemos, ¿verdad?, presentar a Jesucristo a una persona que típicamente no lo aceptaría por causa de su concepto teológico. Hay veces, ¿verdad?, que tenemos que llegar al corazón a través de la mente. Muchos de nosotros queremos que es todo emoción. Pero no, el cristiano tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Tenemos que tener visión espiritual. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos visión espiritual, perecemos. La palabra nos dice otra cosa. Cuando no tenemos una visión espiritual correcta, ¿qué pasa? ¿Verdad? Nos desanimamos. ¿Verdad? Perdemos el coraje necesario para poder vivir esta vida, que para el cristiano es una vida difícil, pero también gozosa. Y ese es un punto que él presenta claramente en el primer capítulo de Santiago. Comenzamos con el primer, si tienen sus Biblias, les voy a pedir que por favor traigan sus Biblias físicas. Cuando yo estoy predicando, traigan porque como voy a estar enseñando exegetically, es importante que pongan puntos en la Biblia y así usted tiene su propia prédica cuando le toque hablar acerca de esto. Bueno, comenzamos. Santiago 1:1. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Ahí vemos que él está dedicando, aunque le habla a gentiles, está dedicando el libro a los judíos que han salido de Palestina. Una cosa que se nota aquí interesante es que no inmediatamente se identifica como el hermano físico de Jesús. Y una cosa, yo lo sé porque sabemos teología, él y Judas eran hermanos físicos de Jesús. Y me hice la pregunta, ¿cuántos de nosotros no dejaríamos pasar esa oportunidad? O sea, no empezaría yo a decir, quiero decir, yo soy el hermano de Jesús, y voy a dar unos puntos, quiero darle unos puntos. Amén. Pero ¿qué dice? Él dice, yo soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Que sea parte de una familia física no nos da la autoridad espiritual para poder hablar y para poder ministrar en el Espíritu. Si lo vamos a hacer en la carne, entonces importa la teología, importa la maestría, el doctorado que tomamos en este sitio, en el otro sitio. Pablo era sumamente educado. Sin embargo, él presentó la palabra del Señor en poder. Lo que necesitamos para romper el yugo que el enemigo usa es la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que rompe todas las cosas que el enemigo usa para mantenernos en un sitio a donde no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. En la carta de Santiago presenta el judaísmo cristiano a los judíos inconversos y al mismo tiempo edifica a los cristianos gentiles acerca de las virtudes no solo de creer en Cristo, sino de actuar de acuerdo con esa creencia a través de nuestro comportamiento. Por eso que muchos de los teólogos no le gusta.
¿Por qué? Porque querían vivir en una mala interpretación de la teología paulina, que abraza lo que es el libertinaje, en vez de entender lo que es la libertad que recibimos en Jesús. ¿Libertad para qué? Libertad para actuar y vivir, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos indica, debemos actuar y vivir. Porque una cosa es decir que tienes fe, otra cosa es verdaderamente vivir y andar en fe. Son conceptos totalmente diferentes. Gloria a Dios. Y aquí a Santiago, mejor que nadie, porque Santiago toma el tiempo para presentar, ¿verdad?, los conceptos judaicos y los conceptos cristianos y comenzar a atarlos un poquito. ¿Para qué? Para bregar con esta teología que comenzó en esta herejía que comenzó en aquel entonces, que en inglés le llamamos antinomian, es una palabra teológica, que habla de la persona que piensa que somos libres, o sea, que ya no estamos atados a la ley. Pero desafortunadamente muchos de ellos pensaban o enseñaban que no estábamos atados a la ley, o sea, de la Torah, pero también me tiraban ahí que no estábamos atados a la ley moral. Por eso que mucho hoy día, ahora tenemos lo que yo le llamo la herejía del amor, que presenta parcial y erróneamente la teología de Pablo. Sí, Dios es un Dios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y no es fuego consumidor de un fuego de amor. Amados, tenemos que examinar los lenguajes originales y ver exactamente cuando dice eso, ¿qué está diciendo? No, es que te va a quemar a ti y a mí. Hay un lago de fuego que le espera al diablo, como también a aquellos que lo siguen. Eso no lo vimos en la iglesia, porque se nos van los miembros. Mira, ten cuidado que paran de dar. Hay muchas iglesias que durante la pandemia y después de la pandemia mantenieron la misma entrada que tenían anteriormente, ¿verdad? Aunque fueron afectados de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque los que se fueron no estaban dando. Amén. Porque tú estás en un garaje no quiere decir que tú eres un carro. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo tenía un maestro mío de teología que me decía, me dijo este punto: todo cuerpo saludable tiene que pasar, tiene que ir al baño. Todo, si eres un cuerpo, si no vas al baño, amén. Yo sé que es feo, quizás un propio inapropiado de hablar del púlpito. No. Un cuerpo saludable tiene que deshacerse de lo que tiene adentro que le pueda hacer daño. A veces nos preocupamos de lo que nos hace daño por afuera, pero no nos preocupamos de lo que nos hace daño por adentro. Y hermano, es lo que nos hace daño por adentro que eventualmente nos mata si no bregamos y dejamos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer para limpiarnos y purificarnos y llevarnos a un sitio de salud espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. En el primer capítulo, el apóstol Pablo nos presenta todos los conceptos, un bosquejo, vamos a decir, de los conceptos teológicos que él, en el cual él expande en los otros capítulos, hasta el capítulo 5 de Santiago. Pero comienza con este primer punto, y es un punto sumamente importante, y es este, escríbanlo. Los cristianos deben tener gozo
en medio de las pruebas. Mira a tu vecino y diga, mira, escucha. A veces no le hace caso a Pastor Mario, pero escucha lo que está diciendo ahora. Amén. Esto es la palabra del Señor. Los cristianos deben de tener gozo, tienen que tener gozo en medio de las pruebas. Para esto Santiago nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Si cogemos esas palabras en el griego y la examinamos, lo que está diciendo ahí es, hermanos, considérense con puro gozo. La NIV lo dice así y es una traducción mejor de esas palabras. Considérense con puro gozo cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Note el adjetivo que usa para calificar la palabra dichoso. Dice muy, no es dichoso, es muy dichoso. En griego, la palabra que se usa ahí es gozo, y el adjetivo que se usa es la palabra pasán. Y esa palabra indica que debemos tener todo tipo posible de gozo que pueda haber en un momento dado. O sea, no es cierto tipo de gozo, sino todo gozo. Es un gozo que es completo o pleno. Un gozo al que no le falta absolutamente nada. Es un gozo que solo Dios puede dar. En el Salmo 16, capítulo 11, cuando nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo, la palabra en hebreo que se usa ahí es la palabra soba, que habla de tener completa satisfacción. En su presencia hay completa satisfacción. Amado, en este mundo podemos ser felices, pero solo Dios puede darnos un gozo puro, un gozo completo, un gozo que satisface. ¿Y cuándo debemos de experimentar este gozo? De acuerdo a Santiago, en el medio de cualquier prueba que el diablo nos tire. Note que él generaliza las pruebas. No se espera que tengamos alegría o gozo solo cuando lo que estamos pasando no es tan malo. No es tan malo. Como seguidores de Jesús, tenemos gozo sin importar qué tan grande o qué tan horrible resulte ser lo que sea que estemos experimentando al momento dado. No importa. La cosa es que nosotros examinamos las cosas físicamente. Vemos con nuestros ojos materiales. Pero espiritualmente muchas veces estamos ciegos. ¿Y por qué las pruebas deberían causarnos, regocijarnos, o deben ser fuentes de gozo? Él expone, la contesta en los próximos versos, versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. O sea, Dios no te hace pasar una prueba por tener la prueba. O sea, no es como levantar una pesa. Tú estás levantando 150 libras y ahora puedes levantar 200. Dice, mira, yo ahora puedo levantar 200. Porque si fuera eso, te jactaría en tu habilidad de poder hacer esto y lo otro espiritualmente. Y ese orgullo, al fin de todo, te mata. Dice, las pruebas, escriban esto en un sitio.
Esto me dio esta mañana, yo estaba sentado ahí, revisando mis notas, y me vino esta oración. Las pruebas rehabilitan nuestra fe. Interesante. Las pruebas rehabilitan nuestra fe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestra fe necesita rehabilitación? Mucha gente piensa en la fe como en el embarazo. O tiene fe o no lo tiene. O está embarazada o no está embarazada. Pero la palabra de Dios nos enseña que así no es la fe. Vemos al padre que tenía el hijo que estaba enfermo. Y el Señor le hace la pregunta. Y él tiene fe y dice, sí, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Hay veces que creemos, amado hermano, hay veces que tenemos fe hasta cierto punto, pero hay otra parte de nuestra fe que necesita rehabilitación. Y muchas veces esa rehabilitación es un realineamiento, no sé si lo digo bien, de lo que pensábamos era fe. Ahora le voy a dar unos puntos grandes. Mira a tu vecino y dígale prepárate. La fe no es creer que Dios hará lo que nosotros queremos que Él haga. Eso no es fe, eso es manipulación. Sino como hijos de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones. Dios tiene un plan para ti y el diablo no puede estorbar ese plan. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé cómo usted se siente esta mañana. Eso lo establece Dios. Lo que Dios te da, el diablo no lo puede quitar. A menos que tú no se lo des. Eso es otra cosa. Como hijos de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestra vida a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros como Él lo ve y no como nosotros lo vemos. Para nosotros esto es lo que Dios tiene que hacer. Para Dios quizás eso es exactamente lo que no voy a hacer. Voy a hacer esto. ¿Pero por qué? Esto aparentemente se ve como lo correcto en tus ojos. Pero recibimos a Dios que todo lo sabe. Nosotros sabemos, dice que miramos por un cristal que está oscuro. Pero Dios va a abrir nuestro conocimiento, va a abrir nuestra mente y muchas veces lo hace a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en cualquier otra cosa. ¿Sabes lo que es una prueba? Es que te enfoca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú puedes estar viviendo una vida y preocupándote de esto y de lo otro, especialmente en esta sociedad moderna donde vivimos. Dios mío, con el internet, ese teléfono del diablo, que debemos tirarlo en la basura. ¿Por qué? Porque nos quita el enfoque de donde debemos de tenerlo. Al fin del día, Dios quiere lo mejor para los suyos. Le quiero decir otra cosa, escriba esto. En Cristo ganamos, incluso cuando a los demás les parece que hemos perdido. ¿Me oíste? Gloria a Dios. ¿Cuántos han pasado por prueba este año?
Pero ¿cuántos aquí se consideran más que vencedores? ¿Cree que tu Dios te va a abandonar? ¿Cree que tu Dios te va a dejar caer? Eso es lo que el diablo quiere que creamos. Pero ese no es el Dios que yo le sirvo. Es un Dios que se ve conmigo en el medio del fuego, en el medio del horno, en el medio de lo que estoy pasando. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Hebreos nos lo dice. Lo leemos, pero no lo internalizamos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Eso es un concepto teológico que tienen que abrazar. Y es este: la fe bíblica se convierte en la encarnación, ¿verdad?, de lo que estamos esperando, o mejor dicho, de lo que debemos esperar recibir. La fe es como nos damos cuenta o nos aferramos a lo que sea que Dios tiene para nosotros. Y esto es clave, amados hermanos, en el momento que creemos, que verdaderamente creemos. O es decir, la misma existencia de la fe en nosotros sirve como garantía de la fidelidad de Dios en nuestra situación, cualquiera que ésta sea. Podemos ver esto resuelto cuando examinamos lo que leemos. Nos dice que es lo que produce esta fe milagrosa. ¿Produce qué? Produce constancia o perseverancia. La palabra en griego es hupomone. Estaba pensando qué metáfora puedo utilizar para presentar este concepto teológico. Hupomone es la manera de la cual nosotros podemos respirar bajo el agua. ¿Me entienden? O sea, en lo natural nos ahogamos. Pero cuando tenemos fe, espiritualmente, respiramos bajo el agua. Aunque el agua está por encima de nosotros y nos vemos completamente cubridos, Dios se encuentra con nosotros y nos da el oxígeno espiritual, nos da la nutrición, nos da lo que necesitamos para poder sobrevivir. No solamente eso, pero tener victoria en la situación. Querido hermano, la fe bíblica no nos ayuda a escapar a la prueba. Desgraciadamente, muchos de nosotros pensamos que eso es fe. La fe nos da la fuerza para poder aguantarnos firmes mientras atravesamos la prueba. Nos da la capacidad, es decir, nos da la capacidad de tomar lo que sea que el diablo nos tire. Pero ¿por qué tenemos que pasar por este tipo de dolor? Buena pregunta. Gracias que me la hicieron, gloria a Dios. Pastor, ¿por qué es que tenemos que pasar por este tipo de dolor? Óigame bien, porque sin saberlo, y esto no importa cuántos años hemos estado sirviendo al Señor, qué título tengamos, no importa. Muchos de nosotros sufrimos de una inmadurez espiritual.
en ciertos aspectos de nuestro caminar. Y no estamos completamente equipados para poder perseverar o mantenernos constante hasta el final. Usando la metáfora que utilicé, muchos de nosotros vivimos nuestra vida espiritual con tanques de scuba. Y nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque aparentemente podemos respirar bajo el agua. Tenemos al cristiano, Aquaman, ¿verdad? Y tenemos al cristino, que tiene los tanques. Y está bien, está respirando. Hasta que se le acabe el oxígeno del tanque. ¿Cuál es la diferencia? Es que en nosotros hay una fuente. Jarabasatarabasia. Hay una fuente que brota. Perdone que grite, gloria a Dios. Me excito aquí, me pongo un poco. Aleluya, una fuente. Hay una fuente. ¿Qué quiere decir eso? De esa fuente bebo yo y bebe tú también, gloria a Dios. Dios sabe cuando no tenemos lo que se necesita para terminar la carrera. Y Dios hace lo necesario para que obtengamos lo que necesitamos. Santiago termina el pensamiento diciendo: y la constancia debe llevar al feliz término de la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Fe no es creer que Dios sanará, librará o restaurará. Fe es poder estar gozoso en medio de la tormenta, sabiendo que Jesús está en la barca. Que no importa cuál mal parezcan las cosas en un momento, Él nos llevará al otro lado de esta tormenta. Eso es la fe. Después de este punto crítico, Santiago hace otro punto terriblemente importante, que muchos de nosotros como cristianos pasamos totalmente por alto. Y es que, punto número 2, las pruebas en la vida de un cristiano deben llevarnos a orar y a no entrar en pánico. ¿Me están escuchando? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es grande, amado hermano. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Comenzando el punto, cuando dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría, amado hermano, requiere humildad para admitir que no somos lo suficientemente inteligentes o capacitados para poder hacer algo. Es importante. No es importante, es absolutamente necesario. Ahí es donde la mayoría de nosotros fracasamos. Nos encanta citar Segunda de Crónicas 7:14. Mira, amados hermanos, nosotros amamos ese versículo. Durante el tiempo de Trump con Pence, ¿verdad? Ese versículo se hizo tremendamente famoso. Impío, gente impía están citando ese: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, Él oirá. Queremos llegar al punto donde Dios sana nuestra tierra, pero queremos pasar rápidamente por el punto: si mi pueblo se humillare. Fíjate cómo Santiago continúa. Si no puede resolverlo todo, en otras palabras,
tengo una pequeña recomendación para ti. Pídele a Dios. Eso es y ora en 2 de Crónicas 7:14. Si llegamos a ese punto, si nos humillamos ante nuestro Dios, una cosa que dice Dios aquí, muy interesantemente, es que Él nos va a juzgar. Si yo soy un ignorante y le digo a Dios, Señor, yo soy un ignorante, realmente no tengo la contesta. ¿Cuándo se ha sentido así? No tienes la contesta. Me gustaría tenerla, pero no la tengo. Dios dice, no te apures. Aquí estoy yo. Lo importante es que reconozcas que no tienes la inteligencia, que no tienes la capacidad, que no tienes el conocimiento. Que puedas decir, yo necesito a Dios. Yo necesito una dirección, yo necesito un toque de Dios. Yo necesito que el Señor obre en esta situación. Luego califica la forma en que un creyente ejerce la parte y orar, es decir, cómo le pedimos algo a Dios. Santiago nos dice, pero que pida con fe sin dudar. Diga eso, pida con fe. Repita, pida con fe sin dudar. Entonces continúa diciendo, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Y quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es un punto profundo. Pablo aborda este concepto exacto en su carta a los creyentes en Filipenses. Cuando les dice esto, Filipenses capítulo 4, vayan conmigo. Filipenses capítulo 4, vayan conmigo allí. Comenzando en el versículo 6. ¿Qué dice? No se inquieten por nada. Mira a tu vecino y dígale tranquilo. Tranquilo. Nosotros los cristianos somos unos exagerados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos somos un montón de exagerados. Ansioso por donde quiera. Vemos un demonio en todo sitio. Yo reprendo el espíritu de glotonería. Chicos, para de comer y a ejercicio. Exagerado que somos nosotros. Gloria a Dios. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace Pablo aquí? Él se enfoca en la ansiedad que encontramos no en el mundo, en la iglesia. Él no le está hablando a gente impía. Él está hablando a cristianos que están ansiosos. Y los reprende por estar ansiosos. Su alternativa a la ansiedad en cada situación en la que experimentamos ansiedad es hablar con Dios y hacerle saber lo que queremos con un espíritu de un sentido de gratitud. Él nos dice que tenemos que pedirle a Dios creyendo. Que obviamente nos hace hacer la pregunta, pero creer en Dios ¿para qué? Santiago no nos dice que le creamos a Dios para recibir lo que estamos pidiendo. Léalo 1000 veces, no lo va a encontrar. Lo que sí nos dice es que si pedimos sin fe, esa persona no debe esperar recibir absolutamente nada de Dios. No es que Dios te va a dar lo que estás pidiendo.
Pero si pide lo que esté pidiendo sin fe, si no tiene fe, si ese mondongo no tiene fe, nadie nos va a comer. No va a ser para nada. Se va a botar en la basura. Vamos a tirarlo al inodoro. Lo que sí dice es que si pedimos sin fe, esa persona no debe recibir absolutamente nada del Señor. Es decir, no solo no recibirá lo que fuera que estaba pidiendo sin fe. Óigame bien, lo voy a decir más lento. Es decir, si están escribiendo, no solo no recibirá perdón, lo que fuera que estaba pidiendo sin fe, sino que tampoco recibirá lo que Dios pensó que era mejor para él recibir en su situación particular. O es decir, nosotros pensamos que si pedimos con fe, recibimos lo que estamos pidiendo. Eso no es lo que dice. Dios dice, si pides sin fe, no vas a recibir absolutamente nada, ni lo que pediste, ni lo que verdaderamente yo estaba planeando darte. Si vivimos nuestra vida correctamente y piadosamente ante Dios y ejercemos nuestra fe espiritual correcta. En la declaración de Pablo a los filipenses que acabo de leer, Pablo nos dice que perdamos la ansiedad y que pidamos a Dios lo que sea con un corazón agradecido. Y si lo hacemos así, Dios no necesariamente promete darte lo que estás pidiendo, sino que Dios dice, y esto es importante, Filipenses, dice, si hacemos eso, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso te promete. Eso te promete. Pide en fe. Y yo te garantizo que yo guardo tu corazón y yo guardo tu mente. Si ejerces tu fe espiritual, yo te voy a proteger de ti mismo. What? Yo te protejo de ti mismo. Él se encarga de cualquier desánimo que el enemigo esté tratando de sembrar en tu alma y también te ayudará a mantener la cabeza recta para que no empeoremos las cosas matándote innecesariamente por la preocupación. Él está diciendo entonces, y a ti sentido aquí hoy, eso es lo que está diciendo. Te tengo en mis brazos, pase lo que pase. Te tengo en mis brazos, pase lo que pase. Gloria a Dios. Le quiero decir eso y termino en esto. Vamos a seguir con esa enseñanza. Pero queremos terminar con esto. Dios siempre está presente. Él nunca te dejará ni te desamparará. ¿Me están oyendo? Pero al fin del día, Dios es Dios. Muchos de nosotros creamos una relación con Dios como la creamos con seres humanos. Yo hago consejería matrimonial y yo tengo la bendición, tengo la dicha de verlos cuando son novios y de verlos después de un año de matrimonio. ¿Me están oyendo? Cuando son novios, mira, esa otra persona anda en el aire. Esa persona flota. No hay nada. La persona puede tener un problema obvio. ¿Cuántos han tenido amigos o amistades que están enamorados de una persona y tú te dices, pero esa muchacha está completamente loca? Pero, y te sientes mal decirlo, si lo dice algo, lo va a coger mal.
Si lo digo, me va a coger mal. Si no lo digo, me siento mal porque no se lo dije. Me voy a sentir culpable. Pero fíjate, ese contentamiento, ese gozo que existe durante esa área, ¿verdad? Aunque la sentimos y la experimentamos, y que es lindo, ¿verdad? Puede estar basada completamente en una falsedad. Y muchos de nosotros tenemos ese tipo de relación con Dios. Mientras pensamos que Dios es nuestro genie, estamos bien. A ese Dios le servimos. A ese Dios amamos. Pero luego nosotros nos convertimos, ¿verdad?, en la iglesia de Jesucristo, la novia del Señor. Una unidad, somos unos con Él, ¿verdad? Y ahí sabemos que a veces esta relación nos lleva a sitios difíciles. Experimentamos dolores que no esperábamos. Y no es decir que debemos dejar que entrar en duda sobre la relación que tenemos con Dios. Pero es interesante, es como un matrimonio. ¿Sabe lo que Dios te dice? Yo estoy contigo y me quedo contigo, pase lo que pase. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No sé cómo te sientes, amigo. No sé por lo que estás experimentando hoy día. Pero hoy te quiero decir que Dios te ama y que Dios está presente. Aunque no lo veas, está presente en tu situación. Y Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Aunque mi padre y mi madre me dejare, Jehová con todo me recogerá. Él se mantiene contigo. Amén. Inclinemos nuestros rostros, por favor.